vivo por Cristo, confiando en su amor. Vida me imparte poder. Hermanos, es un placer y para mí estar con valor. ustedes, podernos reunir a través de este medio. Es de mucha alegría. He aprovechado mucho yo este medio del Zoom con varios hermanos de varios lugares donde yo he estado predicando. Hubo semanas que estaba completamente ocupado todos los días con estudio, hasta 2 veces, 3 veces en el día. Ahora ya se calmó, pero igual tenemos harto trabajo de enseñanza a través de Zoom. La iglesia acá tiene 32 miembros y gracias a Dios, conversaba con César, han permanecido todos fieles, los hermanos se reúnen, estamos muy atentos de ellos. Fue un tiempo difícil, muchos perdieron sus trabajos, los hermanos que tenían medios podían ayudar, y fue eso muy lindo porque creo que el amor fraternal se vio, creció entre los hermanos, preocupándose todos por los que estaban pasando con más dificultades. Así que eso nos alegramos, porque en medio de esta cosa tan fea pudimos nosotros permanecer fieles hasta ahora, no perder ningún hermano, y además el Señor permitió que el mes de mayo se obedeciera una persona que estaba estudiando con nosotros, y el julio también eh, obedecieron. Son 2 personas que se agregaron a la iglesia en tiempos de pandemia. Estamos muy contentos por eso y por el trabajo y la labor que estamos haciendo. Así que estamos muy felices y contentos de servir al Señor. Esta tarde, esta noche, yo quiero compartir con ustedes las lecciones que siempre estoy haciendo para la iglesia. Generalmente estas lecciones tienen el propósito de animar a los hermanos acá en la congregación. Llevan también el propósito de corregir y también el propósito de hacerles ver de qué se trata todo esto del cristianismo. Siempre le digo a los hermanos, no tenemos que perder de vista que el Señor está preparando un grupo de personas para llevar con Él al cielo. Y nosotros pertenecemos a ese grupo de, de salvos, de futuros ciudadanos del cielo. Y hemos entrado en la iglesia del Señor, donde nos estamos preparando, creciendo, madurando para adquirir el carácter de Cristo y así nosotros presentarnos y estar preparados. La lección de hoy tiene mucho que ver con lo que estoy conversando y hablando. El apóstol Pablo escribía a los hermanos ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias, como luminares en el mundo. Fíjese que esto que dice el apóstol Pablo es pero muy importante para nosotros, para que entendamos cuáles son los propósitos de Dios, con qué motivos Él nos ha llamado, qué espera de nosotros. Entonces, vamos a indagar un poco en esto. Jesús le dijo ahí en Mateo 5:14 a los discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Le estaba diciendo al grupo de personas que él estaba preparando. Ellos iban a llevar el mensaje al mundo. Era un puñado de hombres llenos de flaquezas, de debilidades, pero el Señor Jesús tenía mucha esperanza en ellos. Y por eso él tomaba todos estos ejemplos para hacerles entender la importante misión que ellos tenían. No sé cuál fue la reacción en el corazón de los discípulos cuando escucharon todo esto que el Señor les decía. Ustedes son la luz del mundo. Ellos iban a tener que expandir esta predicación del Hijo de Dios por el mundo entero. Jesús les recomendó a ellos: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
El evangelio no es cuestión de gritar en voz en cuello algunos textos bíblicos, sino que mostrarlo en la vida. El Señor nos pone y permite que vivamos en medio de esta generación maligna. Fíjese, en medio de esta generación maligna, irreverente, irrespetuosa, especialmente ahora en la sociedad que estamos, atea, que no cree en Dios, que no cree ni respeta a Dios ni a los hombres. Es una sociedad corrompida, corrupta. Pero ahí, en medio de todo ese desastre donde el diablo tiene el control, están los hijos de Dios. Y tienen una misión importante, que es dar luz, alumbrar como luminares en el mundo, todo manchado con el pecado en la oscuridad de la maldad. Pero un hijo de luz, un hijo de Dios, tendrá que irradiar la luz. Por eso así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, personas tocadas por Dios, hijos de Dios, verdaderos ciudadanos del cielo, alumbrando con sus vidas, glorificando al Padre que está en los cielos. Y nosotros vivimos en medio de una generación perversa, maligna. La instrucción del evangelio son para que nosotros andemos en luz. Fíjese que el impacto que desea Dios de esta gente suya, de estos hombres que él redimió con su propia sangre, de este grupo de personas que está en muchos pueblos y ciudades, ciudades importantes, ciudades menos importantes, pero ahí están, un grupo de redimidos que tienen una misión especial, asignadas por Dios. Las instrucciones son para que andemos en luz. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Tenemos que dar nuestra luz. Es imposible. Tenemos nosotros la luz de Dios. Tenemos esta revelación de Dios, esta verdad de Dios, que Dios quiere que el mundo se dé cuenta que nosotros tenemos esa luz y nosotros tenemos que iluminar. Le escribí a los hermanos en Éfeso: mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Toda esta instrucción son dadas para cristianos que habían venido de las tinieblas y habían sido trasladados al reino de su amado Hijo. Y se le está hablando de la función que Dios espera de nosotros, de mí y de usted. Somos hijos de luz, le decía Pablo a los hermanos en Éfeso. Primera Tesalonicenses 5:5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Fíjese que el énfasis está en que somos un pueblo especial de Dios, somos los aliados de Dios, los compañeros de Dios. Seres humanos que tenemos esta misión especial, compañeros de los santos, de los salvos, conciudadanos de los cielos. Por eso 1 Pedro 2:9 enfatiza que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso somos luminares en el mundo. La exhortación de Pablo: para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Fíjese que tenemos que siempre recordar el propósito, entender por qué razón yo voy a la iglesia, por qué estudio la Biblia con mis hermanos, por qué razón yo estoy sirviendo al Señor. La exhortación que Pedro dijera cuando predicó el sermón de Pentecostés, el consejo: sed salvos de esta perversa generación, Hechos 2:40. Este texto
usado para denotar perversión, una generación torcida respecto a la moralidad. Y se aconseja a los cristianos a huir de esa generación perversa, pero también a mostrar el poder renovador del evangelio. ¿Cómo podemos ser luminarias en medio de un mundo perverso? Estaré desarrollando estos dos puntos en este sermón. Primero, tenemos que desarrollar el carácter de Cristo. Y segundo, imitar a Cristo en nuestro servicio, el servicio que brindamos a Dios, brindamos a los santos. Es muy interesante que nosotros entendamos eso. No somos religiosos, no nos convertimos en religiosos. Nosotros somos hijos de Dios. Tenemos una misión muy clara, muy definida de parte de Dios. El desarrollo del carácter semejante al de Cristo, fíjese, nosotros tenemos desde el día de nuestro bautismo, es el tiempo que tenemos de transformación al día de nuestra muerte. Es el tiempo que tenemos para que Cristo, desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Ese es el tiempo de transformación. Por eso es tan trascendente e importante que participemos en el estudio de la Biblia. ¿Se da cuenta usted que estos mismos principios que enseña la Escritura son los principios que enseñan en la universidad? Si usted quiere ser médico, tiene que ir a todas las clases, tiene que participar activamente en el grupo de alumnos que está estudiando. Usted no puede ir un día y faltar 3 y después ir. No, usted le va a ir muy mal si lo hace así. No resulta en la vida cotidiana, mayormente si usted quiere estudiar. Fíjese que ni resulta en el trabajo. Vaya usted 2 días y vaya después 3 días más y falte y vaya a cobrar su cheque a fin de mes y usted se dará cuenta que no resulta así, no resulta en el colegio, no resulta en la universidad y tampoco resulta en nuestro caminar hacia la vida eterna. Nosotros tenemos que trabajar en esta transformación. El propósito, hay Romanos 8:29, hablando de este propósito que hizo Dios antes de la fundación del mundo. Él, a los que antes conoció, dice, también los predestinó para que fuesen ellos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito del Evangelio, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este texto es muy mal usado por los calvinistas, pero lo que está hablando, este texto es el propósito que tenía Dios en cuanto a todos los que obedecieran el Evangelio. Él, en su presencia, Dios tenía un conocimiento acabado de todo esto. Y él, mirando hacia el futuro, él vio que en cada generación de hombres y mujeres que iban a vivir sobre la tierra, habían personas que le iban a buscar, que iban a ser temerosos de Dios. Y él preparó este plan. Por eso dice, a los que antes conoció, en ese sentido los conoció, que iban a ser temerosos de Dios y buscar a Dios. Y Dios preparó este plan para beneficiar a los obedientes a su palabra, a los temerosos de Dios. Y el plan que tiene Dios es para que fuéramos transformados conforme a la imagen de su Hijo. El corazón del Evangelio, la transformación, como comencé diciendo, que somos un grupo de personas que el Señor está preparando para llevar al cielo con Él. Este es el propósito del llamado al Evangelio. Al obedecer el Evangelio y ser bautizados, nosotros vinimos a estar en Cristo. Gálatas 3, 26 y 27, Pablo le dice a los hermanos en Gálatas que todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y les dice, todos los que habéis sido bautizados de Cristo estáis revestidos. Estar en Cristo, según de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Fíjense que siempre está ahí, el estar en Cristo es un proceso de transformación, porque el Señor quiere llevarme a mí con Él al cielo. Entonces este trabajo y este proceso yo lo vivo en la iglesia con mis hermanos estudiando la Biblia, experimentando la transformación que el Espíritu de Dios está haciendo en mí a través de la palabra que yo oigo y pongo en práctica.
Fíjense que eso es lo que yo tengo que entender para llegar a ser una luminaria en el mundo, para demostrar con mi carácter que yo soy hijo de Dios genuino. El 2:13 de Efesios dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estamos en Cristo con ese propósito. Estando en Cristo debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, como dice 2 de Pedro 3:18. Entonces, la vida nos enseña mucho, la vida natural. Tenemos un hijo, es bebé, va creciendo, al año ya se sienta o camina. Y si tuviera 2 años y no camina, nosotros estaríamos muy preocupados y lo llevaríamos a médico para saber por qué ese trastorno. Fíjense que en la vida espiritual es lo mismo. Yo tengo que crecer, tengo que madurar, pero para eso tengo que entender por qué razón yo soy cristiano. Y yo soy cristiano porque el Señor me está invitando para que viva con Él en la eternidad, en el cielo. Y todo un proceso de transformación para que yo, como digno hijo de Dios, muestre este cambio. Es necesario para ser transformado a la imagen de Cristo. Como leíamos delante, que el propósito de Dios que revela ahí Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice que a los que antes conoció, a estos predestinó para que sean, el texto dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito, ser conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y nosotros necesitamos poseer la entrañable amor de Cristo. El poder de Dios hallará su expresión en el carácter del cristiano, un cambio interno reflejado en lo externo, en el carácter, la transformación se va a reflejar. Las personas que viven cerca de mí se van a dar cuenta de la transformación, de que yo soy un verdadero hijo de Dios, que estoy transformado. Mi esposa, las esposas se van a dar cuenta inmediatamente que usted es un genuino hijo de Dios, porque usted ha cambiado. Porque yo he cambiado y yo también me daré cuenta que mi esposa es una genuina hija de Dios, porque veo los cambios que ella ha tenido, más madura, más espiritual. Entonces el poder de Dios allá es su expresión en el carácter del cristiano, ese cambio interno que refleja en lo externo. Romanos 6:13 dice, si no presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Vivimos nosotros para andar en justicia, para caminar en la senda que el Señor ha trazado para estas nuevas criaturas, para este pueblo que Él está preparando. Lo que necesito para que el carácter de Cristo sea, para desarrollar el carácter de Cristo. Pasos del crecimiento cristiano. Fíjese que dice Pedro ahí en su segunda carta del 1 al 5. Nosotros iniciamos esta carrera dando los primeros pasos de salvación, que son 5 pasos: oír el evangelio, creer la palabra de Dios, arrepentirme de mis pecados, confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios y bautizarme para el perdón de mis pecados. Ahora bien, yo estoy en el sólido fundamento de la fe, pero yo necesito crecer. Por eso Pedro está diciendo, vosotros también poniendo toda diligencia en esto, añadid a vuestra fe virtud. Fíjese que esto tiene que ver con la vida eterna. Yo tengo que alcanzar la vida eterna. El Señor me está preparando para eso. Pedro dice en el versículo 11 que haciendo estas cosas nosotros no vamos a caer jamás. Estamos firmes, sólidos, crecidos, maduros. Entonces a la fe yo tengo que agregarle virtud. A la virtud yo debo agregarle conocimiento. Fíjese que ese conocimiento, la virtud tiene que ver con el valor, con la fuerza, con la energía que yo le voy a agregar a mi fe, la fuerza que tengo para defender mis creencias y perseverar en ellas.
conocimiento lo adquiero de la palabra de Dios y el Señor ha organizado todo un plan para nuestra edificación. Ha puesto ancianos en la iglesia, maestros que nos enseñen. Por los apóstoles y profetas tenemos la revelación inspirada en la Biblia, pero en la iglesia local el Señor ha puesto las personas necesarias para nuestra edificación, ancianos, maestros, evangelistas, que están para la edificación del cuerpo de Cristo, según Efesios capítulo 4, versículo 12. Entonces, debo conocer. Ahora tengo que adquirir dominio propio. Fíjese que esto se está trabajando en mi espíritu, en mi carácter. Al dominio propio debo agregarle paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Según Pedro, yo tengo que dar estos 7 pasos a la vida eterna. Entonces no es cuestión del domingo ir a la congregación, cantar himnos con los hermanos, dar un poco de dinero en la ofrenda, tomar la cena e irme. No, Señor. Esto es como en el colegio, como en la universidad. Yo tengo que ir creciendo, pasando periodos y me voy a graduar cuando el Señor venga o cuando me muera y llegue a presencia de Él. Mientras sigo siendo yo un estudiante, yendo a la iglesia, fortaleciéndome. Para esto nosotros debemos poner de nuestra parte, por eso se nos aconseja poniendo toda diligencia en esto. Todos queremos no fallar, que al final de la carrera el Señor no nos diga no te conozco, porque el mismo Señor dijo, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, y le dirá a muchos, no te conozco, yo no quiero que me suceda eso, pero para eso yo tengo que crecer, madurar. Fíjese. Entonces, así Pedro define lo que implica crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Tengo que ser una persona madura, crecida. ¿Cuántos años llevamos en la congregación? Hemos crecido, seguimos siendo los mismos niños o somos personas maduras. Nosotros desarrollamos el carácter de Cristo, ese carácter semejante al de Cristo. Y según Pedro dice que tenemos que poner toda diligencia en esto. Carecer de la diligencia en el crecimiento es tener la vista muy corta, ser ciego en cuanto al propósito de Dios. Como hemos venido estudiando, Dios tiene un propósito, Dios espera cosas de nosotros. Él les habló Jesucristo a sus apóstoles, le dijo, ustedes son la luz del mundo, porque estaban recibiendo una revelación importante, se estaban ellos instruyendo con el Hijo de Dios y ellos tenían una misión importante que llevar a cabo, pero tienen que entenderla. Yo también soy parte de ese pueblo de Dios en mi ciudad, que es un pueblo pequeño. Dios tiene un grupo de cristianos que está preparando para llevar con él al cielo. La instrucción la recibo con mis hermanos cuando nos juntamos a estudiar su palabra. Si yo no hago eso, tengo la vista muy corta. Estoy ciego en cuanto al propósito que tiene Dios. Muchos hermanos no entienden el propósito que tiene Dios. Y yo estoy poniendo en peligro la entrada al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, entonces yo tengo que crecer, tengo que ser Dios quiere usarme a mí como una luz. Fíjese que para que yo ilumine ahí en mi casa primero, que mis hijos vean que su padre es un siervo genuino de Dios, que vean su forma de tratar las cosas, de aconsejar, que sepan de su vida de piedad, de santidad. Fíjese que eso necesitamos nosotros, pero cuando no entendemos esto, estamos fallando en todos esos propósitos.
Entonces, he aquí la necesidad de vestirse del nuevo hombre creado según Dios. Efesios 2:10 nos habla de eso, porque somos hechuras suyas creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Antes nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado. Él nos dio vida, le dice Pablo en este mismo capítulo a los hermanos en Éfeso. Nos dio vida. Ahora Él tiene un proyecto, una forma en la cual yo debo crecer. Somos hechuras. Dios creó una fórmula de carácter para los hijos de Dios. Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y estas cosas Dios las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Fíjese que esto es sumamente importante y por eso se nos manda en el 4:24 a vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Pablo está diciéndole a los hermanos, así como Jesús le dijo a sus apóstoles, ustedes son la luz del mundo. Pablo le está diciendo aquí, miren, nosotros hemos entrado en un proyecto con Dios. Este proyecto se trata de esto. Ustedes han sido creados. Tienen que lograr esta estatura que Dios pide de nosotros. Es como el profesor de la facultad cuando recibe a los primeros alumnos y le dice, yo quiero hacer de ustedes doctores, abogados, ingenieros y lanzarlos al mundo, a la sociedad. Pero todos sabemos que no todos llegan a lograr el objetivo. Dios tiene un proyecto mayor en este caso, que este pueblo que Él tiene lleve su palabra y que sea luz en el mundo. Por eso es necesario hacer morir lo terrenal en nosotros. En la parte doctrinal que el apóstol Pablo enseña en todas sus cartas, el evangelio práctico. Aquí en el 3:5 de Colosenses dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todos nosotros vivimos antes una vida apartada de Dios en tiniebla y estábamos perdidos, pero el Señor nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz. En ese tiempo en tinieblas nosotros criamos muchos malos hábitos. Cuando nosotros venimos al Evangelio, el Señor perdonó todos nuestros pecados y nos dejó limpios de todo pecado. Pero los malos hábitos que yo crié siguieron en mí. Ahora lo que tengo que hacer yo es hacer morir esos malos hábitos. Entonces, si yo era muy mentiroso, me bauticé, me arrepentí de mis mentiras, por cierto, pero el hábito de mentir está en mí, ahora yo tengo que matarlo. Ese hábito, como yo lo crié, como un monstruo, es obra de la carne, él va a pedir, una vez que yo esté bautizado y sea hijo de Dios, él va a pedir que yo lo alimente y quiere que yo mienta. Entonces yo tengo que trabajar en no, en resistir y decirle no, yo no voy a practicar eso hasta que muera, no alimentarlo. Eso, hacer morir lo terrenal en nosotros. Y está hablando aquí Pablo de impureza, de fornicación, fíjese, pasiones desordenadas. Todos esos hábitos nosotros los criamos, pero ahora tenemos que hacerlos morir para adquirir la nueva criatura. Y esto nosotros lo hacemos, según este texto, cuando ponemos en nuestra mente las cosas de arriba. Por eso dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, nosotros tenemos que, fíjese, buscar, estar entendiendo por qué razón soy cristiano, por qué razón voy a la iglesia, por qué me hago llamar cristiano. Yo entiendo que Dios tiene un propósito. Y pienso, me levanto cada mañana pensando que soy hijo de Dios y tengo que dar luz, tengo que dar ejemplo. Y es una lucha diaria, es una pelea, por eso se llama la batalla de la fe. Por eso la Biblia habla de que el Señor nos va a dar un premio, un descanso. ¿Descanso de qué? De nuestra lucha contra el pecado.
Dejamos de hacer las cosas por las cuales la ira de Dios iba a venir sobre nosotros. El capítulo 3, versículo del 5 al 9, habla de muchos pecados. Fíjese que era la vida terrenal, fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre. Fíjese que esas cosas tenemos que nosotros cambiarlas, el mal genio. A veces los hermanos se justifican. No, que yo soy así. No, tenemos que cambiar nuestro mal carácter. El Señor dice que la ira tiene que salir de nosotros. Tenemos que hacer cambios, transformarnos. Y ese es el objetivo del Evangelio. Y revestirnos del nuevo, dice, como es conforme a la imagen de Cristo. Nuestros textos de aquí de Colosenses 3. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Fíjese, donde no hay griego ni judío. Así que nosotros nos vamos transformando. Fíjese que lo que Dios quiere, la transformación, para que seamos como antorchas ardiendo en medio de una generación maligna. Pero necesitamos eso. Y desarrollamos las cualidades de Cristo, como dice los textos que siguen, vestidos pues como escogidos de Dios santo, amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros, perdonando unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también hacedlo vosotros. Y tenemos que vestirnos, dice, de amor, que es el vínculo perfecto. Necesitamos nosotros mostrar, se da cuenta, cosas que sacar, cosas que dejar atrás y cosas que nosotros tenemos que vestirnos, que se van a ver, el vecino va a ver la calidad de hombre que soy yo en el trato con mi esposa, inclusive hasta con mis animales, en el trato con los demás. Ellos están mirando, están observando y dicen, mira, en esa casa nunca pelean, no se oyen gritos como se pelean los matrimonios y se tiran las ollas por la cabeza. Y la gente de al lado dice, son diferentes ellos. Y nos están mirando y están observando, mirando. A nosotros nos pasó algo bien especial con unos vecinos jóvenes que llegaron al frente de la casa y vivimos como 4 años. Y ellos siempre se pelean y veíamos nosotros, nos daba pena. Pero un día vinieron ellos a hablar con nosotros. Y es muy sorprendente lo que nos decían. Iban a tener un hijo. Y ellos estaban asustados porque peleaban mucho. Y habían fijado que nosotros no peleábamos, no gritábamos, no nos decíamos groserías. Al contrario, salía yo con mi esposa y con todos mis hijos de la mano y ellos nos veíamos que los domingos salíamos y regresábamos. Ya todos sabíamos que íbamos a la congregación. Y vinieron ellos a hablar con nosotros cuál era el secreto y yo le pude predicar el evangelio. Lamentablemente no obedecieron la verdad, fue muy lamentable eso, pero le pusieron a Emilio a uno de sus hijos. Lo único que saqué, no fue mucho, pero fíjese que es importante considerar eso, el ejemplo que necesitamos nosotros dar. Entonces, permitir que la paz de Dios gobierne nuestros corazones y ser agradecido, como dice el 3:15, dejando que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Hacemos todo bajo la autoridad del Señor. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, vestirse del nuevo hombre es necesario para ser irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual vamos a resplandecer como luminares en el mundo. Entonces, no olvidar la exhortación de Pablo,
porque en otros tiempos erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y nuestro segundo punto, que es cortito, imitar a Cristo en nuestro servicio. Fíjese, al cumplir nuestra función en el cuerpo de Cristo. Gálatas 5:13, servíos por amor unos a otros. También nosotros vamos a expresar esta comunión que tenemos con Dios, esta transformación que está realizando el Evangelio en mi trabajo con los hermanos de la congregación. ¿Cómo hacerlo? Con humildad. Romanos 12:13 dice, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Nosotros no tenemos que tener ese alto concepto, tenemos que ser humildes en lo que seamos. Fíjese que si tenemos alguna habilidad en alguna cosa, el diablo siempre quiere inflarlo para que nosotros nos creamos que somos los mejores, y no es así, no somos los mejores. Tenemos que trabajar con humildad, entendiendo que el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros y todos son diferentes o que tienen diferentes funciones, como explica Romano ahí en el capítulo 12 del 4 al 5. Y tenemos que ejercer con alegría los dones que tenemos. Nosotros, el Señor nos ha dado ciertas habilidades y yo tengo que desarrollarlas. Para algunos puede ser la forma de enseñanza. Hay hermanos que enseñan muy bien y que nos gozamos nosotros y nos gusta oírlo, porque son tan claros y tan sencillos para explicar las verdades de la Biblia y yo me siento edificado y fortalecido. Fíjese que entonces tiene que hacerlo en la forma de enseñar. Otros puede ser una forma de servir, eh, visitar, acompañar, dar el buen ejemplo. Eso es muy importante en la congregación, tener hermanos referentes, saber que puede venir una cosa bien difícil, pero este matrimonio nunca va a faltar. Ellos siempre van a estar ahí. Estos hermanos siempre van a estar sirviendo al Señor. Y fíjese que es alentador eso. Son como el termómetro en la congregación que están siempre sirviendo, callados. Hay hermanos que nunca han predicado un sermón, pero su ejemplo es tremendo. Y es lo que el Señor quiere de todos nosotros. Ministrando su talento como buen administrador de la gracia del Señor, nos dice Pedro, 1 Pedro 4:10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Fíjese que nosotros estamos a servir a los santos. Vamos a enseñar con mucha paciencia, sean dos, sea un hermano, vamos a ir a verlo, un alma para mi Señor. Y si no vino, voy a ir a buscarlo. Tendré mucha paciencia y le ayudaré. Cada persona tiene un talento para servir a los demás. El Señor no nos ha despojado, o sea, no nos ha dejado sin tener alguna virtud. Nosotros tenemos para servir en la vida. También vamos a tener que responder por lo que hicimos con nuestros talentos. Ustedes, historia o la parábola de los talentos, capítulo 25 de Mateo. Error. Entonces nosotros tenemos muchos talentos. Ver en qué podemos servir me llama mucho la atención, y la nación que encuentro en Tabita, la viuda que había muerto y Pedro citó, porque las viudas y los mostraban todo lo que había hecho Tabita, le hacía ropas a ellos, estaba muy atento de los que necesitaban, y llorando le mostraban a Pedro lo que había hecho Tabita. Fíjese que nosotros podemos ayudarlo, está sin trabajo,
reía, pero se ponía el himnario y algunos no reían de que se escondía, pero el tema era más allá. Cuando nos fijamos y educados y ellas necesitaban de él. Entonces, llamar, por favor, vamos, comprémosle los lentes a la hermana, llevémosla al oculista y lo podemos hacer nosotros individualmente. Yo no estoy hablando que todo sea individualmente. Bien, personas compasivas es lo que el Señor quiere de todos nosotros. Así que debemos ejercer nuestros talentos de tal manera que glorifiquemos por Jesucristo. Concluyendo, Jesús dijo a sus discípulos: hombre, vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Mateo 5:6. Pedro advirtió a los hermanos, ahí en primera de Pedro 2:12. Mando buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros glorifiquen a Dios en el día de las buenas obras. En su comentario de este texto, en el hermano Bill Reeve de Segunda de Pedro, un comentario de esto, dice que cuando habla de la visitación, el Señor vaya a visitar con justicia a esta gente. Sí, él explica que estamos, como bien Pedro dice, generación maligna. Al principio, cuando el Hijo de Dios partió los hombres, le ponen nombres feos, no nos reímos de sus otros nos toman ansia, mala voluntad. Y claro, nosotros, a mí alguna de ese grupo de personas tan irreverentes. El Señor está visitando con salvación a estos inconversos. Fíjese, primero ellos se ríen, pero dice glorificación al considerar vuestras buenas obras. Si yo entiendo que cuando estoy en medio de los mundanos, yo soy esa sal de la tierra, esa luz del mundo, y con mi buen ejemplo voy a ayudar a esta gente. Es Dios visitándole a ellos con salvación a través de mi buen ejemplo. Por eso Jesús decía: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Luminares en el mundo. Es lo que somos. Es lo que Cristo quiere que irradiemos. La gente va a mirar nuestras buenas obras. Entonces estamos levantándonos como luminares en medio de un mundo corrompido y torcido. Cristo se entregó con ese propósito. Tito 2:14 nos dice con respecto a Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso y de buenas obras. Como Pablo dice a Tito, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Luminares en el mundo. Es lo que Dios espera de mí y lo que espera de usted. Recuerde, ahí en su ciudad, Dios tiene un grupo de personas que está preparando para llevarlos al cielo con Él. Él ha comenzado una obra y nosotros tenemos que prepararnos y adquirir el carácter de Cristo. El tiempo que tenemos es del día de nuestro bautismo al día de nuestra muerte. Tenemos que lograrlo.
tenemos que hacerlo y que seamos un adorno en la doctrina del Señor. Muchas gracias, mi hermano, y que el Señor les bendiga.